imaginarnos que en estas dos gestiones se habrán gastado un presupuesto de 5.000 millones de soles en inversiones de proyectos, y muchos de esos proyectos con empresas constructoras privadas, en algunos casos, frente a las deficiencias de los expedientes técnicos para la elaboración de proyectos de infraestructura, hospitales, instituciones educativas, etcétera, etcétera, siempre buscan la mejor manera de ampliaciones adicionales, y frente a esos hechos inmediatamente se recurre a un tribunal arbitral. No obstante, muchas de ellas la pierde el Estado, y en el caso particular el gobierno regional, y se tiene que pagar millones y millones de soles. Para abordar sobre este temas y casos de manera general, sobre temas de los avances del arbitraje en Ayacucho, las contrataciones públicas en la región, la corrupción en contrataciones públicas, nos acompaña en estudios el doctor Mario Eduardo González Peralta, presidente del Consejo Superior de la Corte Superior de Arbitraje de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Ayacucho. Doctor Mario, muy buenos días, bienvenido a Agenda al Día Estación Guay. Señor Beltrán, buenos días a usted y a todos sus oyentes. Ha sido una introducción, y de pronto para que nuestros oyentes y nuestras oyentes vayan también entendiendo lo que implica la problemática y la importancia del arbitraje, partamos, para hablar sobre los avances del arbitraje en Ayacucho, partamos por definir qué es el arbitraje. Bien, el arbitraje, y yo agradezco la pregunta porque en general no se conoce mucho sobre el arbitraje, la importancia, lo práctico que es esto en general como una forma de solucionar cualquier controversia. El arbitraje es una forma de solución de disputas, de controversias, siempre sobre temas patrimoniales, en la cual uno no va al Poder Judicial, sino uno escoge, o una institución arbitral determina un árbitro, que generalmente, hoy es obligatorio, tiene que ser alguien que conoce el tema que va a resolver, y él se pronuncia sobre el caso, emite un laudo que tiene el carácter de sentencia, y esta sentencia tiene el valor de cosa juzgada, es decir, lo que va a emitir un árbitro en una sola instancia y en poco tiempo tiene el mismo valor de lo que sería una sentencia emitida en un largo proceso ante el Poder Judicial, emitida por la Corte Suprema, en casación, lo que sea. Sí. Ahora no vamos a abordar arbitrajes o laudos arbitrales puntuales, pero para más adelante, ahora de manera general. Vamos a poner un ejemplo, un gobierno regional con una empresa constructora X, frente a la deficiencia, generalmente frente a la deficiencia de los expedientes, la empresa constructora suele solicitar ampliaciones adicionales, y al respecto, cuando no hay respuesta de parte del Estado, inmediatamente la empresa constructora suele interponer un arbitraje. Efectivamente. En principio tenemos que ponernos el marco. Todas las controversias que ocurran entre el Estado y un contratista en temas de adquisición de bienes, obras o servicios, solo y únicamente se van a resolver en sede arbitral. Está excluida por ley la participación del Poder Judicial. Y esto viene ya desde el año 97, más o menos, en que se instaura la primera ley de contrataciones del Estado, que señala de esa forma. Esas controversias se determinan en el contrato. Claro, esta disposición legal está enmarcada en el contrato. Entonces, cuando una entidad cualquiera determina en función a su plan operativo, a sus objetivos, realizar una obra, hablamos ahora de obras, o de un bien, tiene que determinarse exactamente cuáles son las características del bien, a través de términos de referencia, en el caso de una obra a través de un expediente técnico, donde debe detallarse exactamente qué cosa es lo que contiene y qué forma va a realizar. ¿Por qué? Porque finalmente el contratista viene a ser un colaborador de particular que va a contribuir con el Estado a que éste culmine todos sus objetivos. El Estado no cuenta con los recursos ni los medios para hacerlo, contrata a un tercero. Obviamente ese tercero lo que está buscando en esta participación es utilidad, es una empresa. Entonces, en la medida en que un expediente técnico esté bien elaborado,
va a haber menos posibilidades que ocurra lo que usted dice, es decir, que haya rectificaciones y esto traiga adicionales y como consecuencia de rectificaciones adicionales, ampliaciones de plazo. Ahora, una cosa puntual, los adicionales ya han sido excluidos del arbitraje. En las últimas modificaciones de la ley de contrataciones ha ido restringiéndose un poco más todo aquello que pueda ser arbitrable. Entre ellos está este tema de los adicionales, que ahí sí, puntualmente, tendría que irse al Poder Judicial. Entonces, siguiendo con el tema, una vez que el expediente está ya hecho, aprobado, revisado y aprobado por la entidad, recién se convoca a un proceso de selección, licitación, etcétera, para que se ejecute. En el marco, y el contratista está obligado a ejecutar la obra en la forma y modo que señala el expediente técnico. Y cualquier deficiencia, esté en la obligación de revelarlo, y si hubiese, entonces tendría que pedir a la entidad que lo haga. Es decir, las entidades tienen sí la obligación de tener mucho cuidado en que ese expediente técnico no vaya a ser materia posterior de rectificaciones, errores. Y muchas veces, por el poco presupuesto, hablando en los mejores términos, por el poco presupuesto, buscan proyectistas que no tienen una capacidad adecuada. Entonces, por ahorrarse en ese campo, se terminan teniendo problemas en el momento de la ejecución y de repente sale la cosa más cara. Ahora bien, en ese punto lo que se suele observar, usted señalaba, por ejemplo, que un tercero, cuando el Estado, sea el gobierno regional o los gobiernos locales, cuando no tienen la capacidad de atender ciertas demandas, se recurre a un tercero, a una empresa, en el caso particular para una obra de constructora, a una empresa constructora. No obstante, ese es en una situación ideal que se espera, ¿no? Pero a veces el Estado, un gobierno regional o un gobierno local, suele direccionar a la construcción de ciertas obras a empresas y confabulan para que internamente identifiquen un conjunto de deficiencias en el expediente y recurren, por ejemplo, a esos adicionales, a esas ampliaciones. Y pareciera también que parte de esa confabulación es ir a un tribunal arbitral para que determine ciertas controversias de tal manera que generalmente termine perdiendo el Estado y tenga que estar pagando a la empresa constructora. Y es cuando ahí hay un conjunto de acciones, etapas, procesos que se presentan en un tribunal arbitral. Si podría desarrollar esa parte, por favor. Sí. Hay algunos aspectos que está señalando. Efectivamente, lo que yo planteo es en términos ideales. Pero en la realidad, sobre todo en nuestro país, estamos viviendo en un mundo de corrupción. Y quiero yo señalar que el tema de corrupción no debemos, como ciudadanos, enmarcarlo como que es algo que ocurre fuera de nuestras casas, fuera de nosotros. Debemos considerar siempre que vivimos en corrupción, es decir, la corrupción no está afuera, la corrupción está adentro. Cuando nosotros, por ejemplo, como profesionales, evadimos impuestos, estamos incurriendo en corrupción. Cuando un policía nos detiene y le damos 10 soles, estamos incurriendo en corrupción. Entonces no podemos necesariamente, que ocurre a todos, decir, la corrupción es allá, yo no. Cuando ocurren otros no. Entonces, si queremos cambiar el país, debemos tomar conciencia todos y empezar a mejorar, ya ni siquiera para nosotros, ya para nuestros hijos o nuestros nietos, porque ahorita la situación del país realmente es terrible. Volviendo al punto, es verdad, cuando existe temas de corrupción, entonces ya se dan muchas formas de poder ganar más de lo que está presupuestado. Una es la forma directa, sobrevaluando la obra. Y esto, por ejemplo, en Europa, claro, las condiciones de suelo son diferentes. Un kilómetro de autopista cuesta pues algo de $200,000 como máximo. En Perú está casi llegando al $1,000,000 un kilómetro. Entonces, ¿por qué esas diferencias? Habría que ver y analizarlos, ¿no? Es un tema. Y son costos que los pone la entidad. Se da casos conocidos en que la entidad, ya previo arreglo con el contratista que se sabe que va a ganar, le encarga al contratista que haga el expediente técnico de contratación. Es decir, las bases, todo lo hace de tal forma que él pueda ganar. El contratista conoce cuáles son las deficiencias futuras y, por ejemplo, vamos a hablar de que temas de suelo, sabe que hay una deficiencia y ahí pone unos pocos metrados y en otros y con costos altos.
y ponen otros, pone costos más bajos, de tal forma que en el total, aparentemente la obra sale a un precio menor. Empieza la obra, pero luego, como él conocía eso y se lo guarda con conocimiento de la entidad, luego va a pedir un adicional, porque dice, mira, oye, el suelo está mal, esta calidad está mal, hay que poner más piedras, por ejemplo, y eso incrementa, hace un adicional. Esto, entonces, ¿qué está haciendo allá? Ya existió una corrupción, y hay muchas formas, de tal forma que si es que luego esto va a ir a un arbitraje, no necesariamente el árbitro va a estar confabulado, que ha habido casos, tenemos casos en Lima, como el caso Canepa, por ejemplo, de ese señor. O el caso, ahora el caso Odebrecht, por ejemplo, ha salido una relación, por ejemplo, de ciertas instancias de resolución arbitral donde se encuentra precisamente a abogados reconocidos, inclusive estudios que determinan que la mayoría de ellas se ha perdido. Pero volviendo al tema. Claro, sí, entonces, cualquiera sea el árbitro, obviamente va a resolver en un sentido, porque el árbitro que no conoce todo este intríngulis que ha habido al interior, va a decir, acá ha habido este caso, en consecuencia le corresponde una ampliación, corresponde lo que señala. Ahora, el tema de corrupción en árbitros sí se da. Sí se da, y afortunadamente, y lo digo así, afortunadamente, el mercado de árbitros es un mercado pequeño. En Lima, por ejemplo, la nómina de OCE, que es quien designa en los casos en que las partes no se han puesto de acuerdo, de la que yo soy parte también hace ya 10 años, somos algo de 150 árbitros a nivel nacional. Nada más. Nada más. Nada más. Y cada año uno tiene que estar actualizando y renovando el registro. Entonces, el mercado es pequeño y poco a poco se van conociendo aquellos que han estado incurridos en una u otra acción y los propios árbitros buscan apartarse de ellos. Es decir, el propio mercado los va a ir separando a estas personas. En el caso que le comento del señor Canepa, él ahorita a nivel general es un apestado dentro del gremio de árbitros, si llamamos así, y también está en problemas también judiciales, ¿no? Doctor, por favor, se ponen los audífonos. Tenemos participación de nuestros oyentes. Muy buenos días, estimado oyente. Estamos con el presidente del Consejo Superior, el doctor Mario Eduardo. Adelante con su participación, estimado oyente. Buenos días, habla el ingeniero Juan Carlos Munaya. Bueno, felicitarle por las actividades que va a realizar en la tarde el doctor respecto al tema de arbitrajes. Escuchaba atentamente el tema de la elaboración de expedientes técnicos. Efectivamente es uno de las causas para que los contratistas recurran al arbitraje, pero vayamos y veamos la realidad. ¿No? Los contratistas en su staff tienen más abogados que ingenieros, ¿no? Entonces ellos desde el primer día que se inicia una obra prácticamente buscan la sin razón para hacer sus reclamos, ¿no? Sobre todo en los plazos, ¿no? Generalmente en las entidades los funcionarios desconocen la ley de contrataciones y se hacen vencer con los plazos, no interpretan bien las normas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese es un punto. Otro punto también lo que me gustaría solicitarle al doctor es que se implemente en Ayacucho la Junta de Resolución de Disputas, ¿no? Que es una forma de arbitraje, pero que se ve directamente durante la ejecución de una obra, donde ya está la participación de un ingeniero o arquitecto, ¿no? Y ya no necesariamente, la verdad es que los tribunales arbitrales en su mayoría están conformados por abogados y ellos no son especialistas, y yo he visto varios laudos donde ha habido un buen sustento técnico, pero me parece que no se ha analizado, no han interpretado bien y han sacado resoluciones en contra de la región. Entonces en Ayacucho, tengo entendido, todavía no hay un organismo de resolución de disputas, porque se están ejecutando actualmente obras importantes, caso del PRIDER, se está licitando los hospitales, ¿no? Entonces sería importante también que se invite a los ingenieros que conocen estos temas y cumplen los requisitos, y de esta forma garantizar el término de las obras con los presupuestos que corresponde. Eso es toda mi participación. Muchas gracias. A usted, estimado, muchísimas gracias, doctor, a absolver de las interesantes preguntas que ha hecho el oyente. Yo agradezco la participación del ingeniero Munaya. Efectivamente, se está señalando algunos aspectos muy importantes. El primero, que indica que existe un desconocimiento de parte de los profesionales de las entidades, sobre todo en las entidades de menor rango, de gobiernos locales,
que tienen poco presupuesto, entonces no pueden contar con ingenieros que conozcan el tema de contrataciones. ¿Qué ocurre? En nuestras universidades acá no se enseña la ley de contrataciones, que es muy importante, es muy formalista. En las facultades de Derecho tampoco se enseña la ley de contrataciones, de tal suerte que cuando sale el profesional va a aprender a costa del cliente, sea entidad o sea contratista, va a aprender. No existe esa capacitación. ¿Cuál es el resultado de ello? De que entonces aparece una deficiencia, un deficiente manejo de la ley ya en el campo mismo y en la aplicación de la ley cuando está en alguna controversia. Por ejemplo, yo he visto demandas en que el abogado señala, invoca al Código Procesal Civil, y eso ahí nomás me demuestra el desconocimiento. Eso me demuestra el desconocimiento de la ley de arbitraje, porque la ley de arbitraje no tiene nada que ver con el Código Procesal Civil, son jurisdicciones diferentes. Entonces, lo que revela esa falta de preparación. A esto aúna de que con el tema político, las entidades todas incurren en ello, como la población laboral es una población política, es decir, llega un titular y cambia hasta el guachimán, porque hasta el guachimán es cargo de confianza. No se genera un staff de profesionales con capacitación. En tal condición, entonces, entra un profesional, aprende a costa de la entidad, termina la gestión y luego sale, entra otro nuevo, que va a volver a aprender. Es un círculo vicioso. Contra ello, los contratistas, cuya finalidad última es tener utilidades, se cuidan mucho en ese aspecto, sobre todo empresas grandes, que tienen hasta lo que se llama ingeniero administrador de contratos, abogados administradores de contratos, que se dedican justamente a lo que dice el ingeniero, a ver de dónde sacó más. Y contra eso, entonces, la entidad también debe prepararse para que ante cualquier eventualidad, anotaciones en cuaderno de obra que puedan significar a posterior una ampliación, estar atentos para prever esas situaciones. Luego, sí. Antes de absolver esa pregunta de la posibilidad de constituir una institución, vamos a recibir esta llamada telefónica. Muy buenos días, adelante con su participación, estimado oyente, por favor. Buenos días, muchas gracias. Saludando a su invitado y a la estación buena. Tocó varios puntos sobre especialmente la elaboración de expediente técnico. Para nadie es secreto que desde las bases, los términos de referencia, lo hace el contratista. Para tener esa posibilidad de hacer, tiene que pagar por adelantado la coima, la autoridad. Esto todo el mundo lo conoce. 100% de los contratistas trabajan así. Alguien que me quiera contradecir. En segundo lugar, con relación a las consecuencias de esta trampa, que ha nacido con trampa este expediente técnico, vienen las famosas controversias, luego viene el arbitraje. Tenemos el caso típico en Ayacucho, el Hospital 22 de acá de la Avenida Independencia. Esa obra se paralizó por causales atribuibles al 100% a la contratista, con un pago que ascendía a 4.300.000 por obras ejecutadas. Contra lo que se decía la supervisión, se insistió en que se haga la obra. Al final se fue al arbitraje, primero que no querían que uno participe, se fue con el vicepresidente de la región y querían arreglar una conciliación que la contratista había puesto que nosotros, o sea, la región le debía 29 millones con esa patente. Se le demostró que era 4.300.000, no 29. Y querían conciliar en 21 millones. Ajá. Nos opusimos, se fue al proceso, la región, ni su procurador, ni su asesor legal, ni ningún representante fue a defender este caso. Así es como se ha llegado a que la entidad que ha llevado sancione a la entidad con 21 millones. Ajá. Entonces, ¿cómo es que si había las pruebas suficientes por las que habiendo 3 intervenciones notariales, etcétera, etcétera, el árbitro da su fallo a favor de ellos, ¿no? Es un caso que no me explico por qué ha pasado, a pesar que no se haya defendido la institución, porque pienso pues que en primer lugar están los intereses del Estado y por el del pueblo. De ese tipo les voy a contar, pero lo primero que estoy diciendo
todos los proyectos te solicitan y te dicen, bueno, es tanto y tú haz todos los términos de referencia. Muchas gracias. A usted, estimamente, muchísimas gracias. Hay un conjunto de preguntas formuladas al doctor Mario Eduardo, presidente del Consejo Superior de la Corte Superior de Arbitraje de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Ayacucho. Es decir, tenemos una Corte Superior de Arbitraje en la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Ayacucho. La pregunta anterior sobre la institución, doctor, ¿es posible la constitución de la misma? Y luego la pregunta del oyente. Efectivamente, el ingeniero que participó hablaba de la Junta de Resolución de Disputas. Esta es una novedad en la nueva ley de contrataciones. Consiste en que cuando se desarrolla una obra, ya se determina un grupo de ingenieros, arquitectos, que van a acompañar el desarrollo de la obra y antes que haya una controversia, ellos van a estar atentos para irlas resolviendo. Y sus conclusiones son vinculantes, son obligatorias. Y solo si es que no se ponen de acuerdo sobre eso, eso llegaría a un arbitraje. En consecuencia, si llega a un arbitraje, más o menos ya se sabe hacia dónde va a ir. De esta forma, se consigue dos cosas, que no haya arbitraje y que la obra vaya caminando en su tiempo, en su ritmo, rápido. No se demora. Exactamente. Aquí en Ayacucho estamos considerando ya crear una junta de resolución de disputas. Actualmente lo que sí ya hemos innovado, y aprovecho la oportunidad para hacer la convocatoria a todos los profesionales, es que vamos a tener un registro de peritos, ingenieros, arquitectos, contadores, economistas, porque igual que cualquier juicio, es necesario el conocimiento de un experto en la materia, y vamos a abrir, ya hemos abierto, pueden ir a la Corte de Arbitraje de la Cámara para presentar sus documentos. Doctor González, para absolver las preguntas de la segunda llamada telefónica, por favor, nos vamos a ir a una pausa y volvemos con más en Agenda al Día. En Ayacucho, cada día 4 adolescentes se convierten en madres. Al año, más de 1.500 niñas y adolescentes dejan de estudiar por un embarazo a temprana edad. ¿Qué pasaría si nos brindaran información sobre la sexualidad y salud sexual? ¿Y si nos hablaran de lo que podemos lograr en el futuro? ¿Y qué tal si desde nuestros gobiernos locales pudieran asignar más presupuestos para atender las necesidades educativas, culturales y de trabajo de las y los adolescentes? Así se podrán prevenir embarazos no deseados. Y miles de adolescentes seguirán asistiendo a las escuelas para aportar al desarrollo de nuestra región. Es un mensaje de los jóvenes indígenas de la Red Ñujanchi, Chirapa, Centro de Culturas Indígenas del Perú. Colegio A1. Nuestros alumnos ya decidieron su futuro porque reciben una educación personalizada y de calidad basado en valores, con una infraestructura de primer nivel y un equipo humano altamente calificado. Matrículas abiertas 2018 en los niveles de inicial, primaria y secundaria. Institución Educativa A1. Te educamos para el futuro. Ubícanos en el Jirón Lima 353. Jirón Lima 353. Frente a la PI. Teléfono numeral 066 31 1020. Colegio A1 es nivel. El Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Nuestra Señora de Lourdes de Ayacucho convoca al examen de admisión 2018 en las siguientes carreras profesionales: Educación Inicial EIB 30 vacantes, Educación Primaria EIB 30 vacantes, Idiomas Inglés 30 vacantes, Computación e Informática 30 vacantes. Inscripción de postulantes del 22 de febrero al 15 de marzo del 2018. Ofrecemos Laboratorio de Ciencias Naturales, Laboratorio de Cómputo e Informática, Laboratorio de Inglés, Auditorium, campos deportivos multiuso, planteles de aplicación inicial, primaria y secundaria, plana docente calificada. Informes e inscripciones en el local central de la institución, ubicado en el Jirón 28 de julio, número 393, Ayacucho, teléfono 31 24 65 32 60 29. Atención, convocatoria. Se convoca a todos los socios de la Cooperativa de Vivienda Ayacucho a la jornada de actualización del padrón de socios, la misma que se llevará a cabo el domingo 18 de marzo a horas 3 p.m. en el local institucional del Jirón Garcilaso de la Vega, número 370 de nuestra ciudad. Firma la presidenta. Si tienes dolor de estómago, falta de apetito, bajo rendimiento escolar, insomnio, rechinamiento de los dientes, picazón en el ano y la nariz, cuidado, pueden ser parásitos.
Recuerda que puedes tener parásitos y no darte cuenta hasta que estés con infección. Para prevenir la parasitosis intestinal, toma tus pastillas cada 6 meses y lávate las manos antes de ingerir los alimentos. Todos los integrantes de la familia mayores de 2 años deben antiparasitarse, acudiendo a los establecimientos de salud o puntos de atención que estarán ubicados cerca a tu casa. No olvides que el tratamiento es gratuito. Familias sin parásitos, familias saludables, sin anemia. Dirección Regional de Salud, Gobierno Regional de Ayacucho. Si tienes tos con flema por más de 15 días, tienes sudoración por las noches, fiebre, cansancio, pérdida de peso y falta de apetito, acude de inmediato al puesto de salud más cercano. Aquí te realizaremos el examen del esputo o flema para descartar si tienes o no tuberculosis. Recuerda, el examen y el tratamiento son gratuitos. Respira vida, respira Ayacucho. Juntos contra la tuberculosis. Dirección Regional de Salud de Ayacucho. Gobierno Regional. Gestión con vocación de servicio. Cáritas de Ayacucho y el Grupo Médico Osteosanis de la ciudad de Arequipa realizarán la campaña de descarte y tratamiento de la osteoporosis en la ciudad de Ayacucho los días lunes 19 y martes 20 de marzo en el local de Cáritas, ubicado en el Jirón 9 de diciembre, número 218, en el horario de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. Costo por campaña 20 soles. Incluye densitometría periférica, consulta médica y resultados al instante. Aproveche sus medicamentos a precios especiales. Informes en la Secretaría de Cáritas, porque los huesos sanos y fuertes son huesos sin osteoporosis. Las áreas verdes merecen nuestro cuidado. No las pises ni arranque las flores de los jardines y parques de la ciudad. Es un mensaje de Estación Guari. 7 de la mañana con 40 minutos. Nosotros continuamos con el doctor Mario Eduardo González Peralta, presidente del Consejo Superior de la Corte Superior de Arbitraje de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Ayacucho, abordando este tema importante que vienen a ser los arbitrajes en la región de Ayacucho. Doctor Mario, había un conjunto de preguntas planteadas por la segunda llamada, por favor, si podría absolverlas. Sí, efectivamente, el oyente manifestaba de que en general existía un mundo de corrupción en la contratación pública y el Vox Populi habla en ese sentido, pero no existen todos. Conozco algunos contratistas que conocen muy bien la ley de contrataciones, que lo que hacen, y ellos me lo refieren, me dicen, Mario, yo vivo de esto, yo tengo que conocer mejor que un abogado, y tiene lógica. Entonces, lo que yo propongo es que en vez de adecuarse a ese mundo de corrupción, digo, tenemos que luchar contra ello. Un contratista tiene que preparar sus términos de referencia en condiciones reales, estudiando bien el tema. Y si hay y ve que ha habido una trampa, pues usar los mecanismos, irse en apelación. Y de esa forma va a tener un mejor resultado para que el superior, el Tribunal de Contrataciones de Lima, vaya resolviendo esto. Obviamente, la realidad va a ganar y le van a estar revisando con guante blanco para verle cualquier deficiencia porque les ha roto el negocio. Pero si él hace bien su trabajo, no va a tener ningún problema. Y si en este esquema van otras personas, entonces poco a poco se va rompiendo esto, porque ya no es diezmo, ya estamos hablando de 20, 30. ¿Y dónde sufre eso? La obra. Resultado, vemos una obra que se cae, no dura mucho. Doctor, en una próxima edición vamos a tratar ya de hacer el análisis de temas, más que temas de laudos arbitrales y procesos de arbitraje y laudos arbitrales puntuales. Finalmente, la invitación para este programa actual de arbitraje en contrataciones estatales, arbitraje y corrupción, comentarios y reflexiones, que estamos seguros muchos de nuestros oyentes tendrán la oportunidad de participar, asistir en este evento. Muchas gracias. Sí, efectivamente, tal como comentó el último oyente, existe una poca preparación en general sobre el tema en contratación pública y en el tema de arbitraje. Nosotros como Cámara de Comercio, como Corte Arbitral, propugnamos esta información. Entonces tenemos un plan de capacitaciones generales y no son onerosas. Este curso, esta charla que se va a dar hoy día, una conferencia por el doctor Roger Vidal, que es un connotado profesional inscrito en diversos centros arbitrales de Lima y del extranjero, es un curso gratuito. Él va a estar acá en la Cámara de Comercio de 5 a 7 y va a tocar el tema de la contratación estatal en el marco, el panorama del arbitraje en la contratación estatal, en la contratación pública, tocando el tema de la corrupción principalmente. Y invoco entonces a todos los profesionales para que
se presenten y aprovechen esta oportunidad para que puedan capacitarse un poco sobre el tema de lo que es la contratación, sobre todo ahora en el nuevo esquema de la nueva ley de contrataciones. Doctor Mario, algo final que había olvidado. ¿Cómo se determina qué institución de estos centros de arbitraje forman parte de un contrato determinado entre el Estado y la contratista? Si teniendo acá en la región de Ayacucho una Corte Superior de Arbitraje en la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Ayacucho, ¿por qué nuestra jurisdicción en la región de Ayacucho no se tiene como arbitraje a la Corte Superior de Arbitraje? Actualmente, poco a poco, en estos 5 años, ya las entidades públicas están recurriendo a la Corte de Arbitraje de Ayacucho. Sí, es verdad. Tenemos casos que están llevándose, incluso el gobierno regional, gobiernos locales, estamos llevando casos. Porque nosotros tenemos una nómina de árbitros y varios de ellos son, incluso han sido destacados a través de una institución que es el Círculo Iberoamericano de Arbitraje, una institución internacional, y ha señalado quiénes son los principales y mejores árbitros en el Perú. Varios de ellos están en nuestra nómina. Y las partes, las entidades, pueden designar libremente el arbitraje aquí en Ayacucho, no hay ningún problema de ello, y designar libremente al árbitro que va a resolver la controversia, si es tribunal. Entonces, no necesitan ir a Lima, tienen el mismo árbitro que sería en Lima, lo tendrían aquí en Ayacucho, con un menor costo, obviamente. Ok, doctor, muchísimas gracias por su participación. Hasta una próxima oportunidad. Que tenga un buen día. Muchas gracias. Estuvo con nosotros el doctor Mario Eduardo González Peralta, presidente del Consejo Superior